Para los que dicen que lo único que creen es lo que pueden ver y tocar y que el resto no existe, y para los que aunque crean son muy racionales y solo creen en lo objetivo, la física cuántica desmonta toda objetividad y nos hace plantearnos una serie de dudas. ¿La realidad es lo que podemos ver y tocar? ¿Es todo esto objetivo? ¿Lo que no vemos no existe? Entonces yo pregunto, ¿los pensamientos, puesto que no se ven, no existen? ¿La conciencia no existe? Actualmente los físicos se preguntan si el mundo que llamamos real es algo concreto como se nos presenta o por el contrario es la percepción holográfica de un gran grupo de partículas elementales que se ordenan ante la interferencia de la observación humana. Cada vez más científicos piensan que el universo es un campo holográfico. Y vamos a aclarar el término campo. Una definición sencilla sería que cada cuerpo crea a su alrededor un espacio esférico que modifica las propiedades de la zona que lo rodea y de los cuerpos que están en contacto o incluidos en él. Nosotros, como todos los seres, emitimos unas radiaciones electromagnéticas que generan un campo a nuestro alrededor, lo que nosotros llamamos aura. También de manera sencilla, un holograma es una película de 3 dimensiones cuya característica es que una parte cualquiera que sea contiene la información del todo. Es decir, si cortásemos un trocito de film, tendríamos la imagen completa. Es un patrón de interferencia energética donde la parte contiene el todo. El universo es una interconexión de todas las cosas, una especie de orden implicado, análogo a un holograma, en que cada una de las partes contiene la totalidad. Esto ya lo decía Bohm, que era discípulo de Einstein. Él explicaba que el orden explícito es todo lo que vemos y del orden implicado, que es lo que subyace y lo que une todo, pero que no vemos, solo percibimos en consecuencia las sincronicidades, las casualidades. Este orden o código está por debajo de lo que vemos y no lo conocemos porque aún no se han desarrollado los mecanismos para estudiarlos, pero da la clave para que lo que sí vemos exista y se despliegue de una manera que lo hace. Para entenderlo mejor voy a poner un ejemplo. Hace unos cuantos años, no demasiado, se descubrió el ADN y su implicación en la genética. Todos sabemos qué lleva nuestro código genético y que además de determinar cómo seremos físicamente, también nos habla de nuestra predisposición a padecer determinadas enfermedades o a no tolerar ciertos medicamentos. Cuando solo conocíamos la información que nos proporcionaba la observación externa, el hecho de que una familia tuviese 2 hijos de aspecto completamente diferente, uno alto y delgado, otro bajito y gordito, o uno rubio ojos castaños y el otro moreno ojos azules, podía llevarnos a preguntarnos cómo era posible que fueran hermanos siendo tan distintos. Y podía hacernos dudar de que tuviesen el mismo padre o pensábamos que eran fruto de la casualidad. La llegada del microscopio electrónico nos permitió ver más allá y descubrir que el núcleo de la célula, que ya habíamos descubierto con el microscopio óptico, y que nos parecía que al ser tan diminuto no podía tener nada en su interior, llevaba dentro un código perfecto a través del ADN y que además seguía unas leyes de cómo sería el desarrollo de la persona. Ahora sabemos que todo cuerpo vivo tiene en su interior un código que es lo que se desplegará en la evolución de la persona. Antes había cosas invisibles a nuestros ojos y a nuestros aparatos de medición hasta ese momento. Había un orden de evolución en las apariencias, en lo externo que nosotros llamábamos casualidad. Hoy sabemos que no es así y que más bien tiene una causa, es decir, cambiamos la casualidad por la causalidad. Aún no hemos descubierto ese orden implicado que lleva implícito el desarrollo de todo lo externo y sus circunstancias, porque no tenemos los medios, pero intuimos que existe porque el universo es perfecto en su evolución. Vamos a ir más allá. Si en el Big Bang el universo se creó de un único punto de densidad absoluta,
Es decir, si el origen de todo es único, todos pertenecemos a la misma materia prima, todos somos elementos de una misma sustancia y por lo tanto, según el experimento anterior, todo lo que afecte a uno afectará a todos los demás. No solo ocurre con nosotros, sino también con la naturaleza y con todo lo creado, porque viene de un mismo elemento. Una vez que las partículas cuánticas han estado en contacto, retienen la conexión aunque se las separe. Entonces van a seguir influyendo unos sobre las otras. La causa de esta conexión instantánea es que todo es uno. Y esto estaría de acuerdo con la teoría de David Bohm de que el mundo es un holograma y por lo tanto tiene las propiedades de la holografía. Cada una de las partes contiene la totalidad y lo que afecta a la parte más pequeña influye instantáneamente en toda la estructura. Hubo un científico que se llamaba Coruga de apellido. Él decía que en el sistema nervioso central había unos microtúbulos que eran los responsables de que eh, aparecieran resultados cuánticos de la conciencia. Y esto fue un razonamiento que él recreó después de ver que en el caso de personas que tenían Alzheimer, estos microtúbulos estaban alterados. Y también había visto que había anestésicos generales que alteraban el funcionamiento de los microtúbulos y producían esa pérdida de conciencia. Una de las aplicaciones de la holografía cuántica en medicina es la resonancia magnética nuclear, que utilizamos para obtener imágenes del interior del cuerpo. En nuestro cuerpo, el ADN es considerado el medio universal de almacenamiento de información holográfica. La física moderna, llamada también física cuántica, ha demostrado en sus intentos por comprender las leyes que rigen el mundo que el observador modifica al observado, es decir, somos creadores. Y en la física clásica, el hombre simplemente era un observador, una entidad separada. En cambio, es muy importante porque actualmente los físicos nos hablan de la interrelación y la interconexión de todo lo creado. Ahora, es muy importante tener en cuenta la función de la conciencia. La conciencia es parte de la captación de la realidad. Si nosotros somos creadores, ¿qué estamos haciendo con nuestro mundo? Hay que aceptar nuestra responsabilidad y tomar conciencia de esto, porque si no cambiamos a nosotros mismos, vamos a estar estableciendo un campo magnético a nuestro alrededor que va a ir modificando el entorno de forma negativa. No podemos criticar las injusticias sociales haciendo responsable a Dios, al gobierno, a la vida o al vecino de todo lo que nos parece que está mal. Hagámonos una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros para mejorar el mundo? Creamos injusticias a nuestro alrededor, ya sea en la familia, con aquellos que trabajamos, con nuestros amigos, con vecinos, desconocidos. ¿Hacemos discriminaciones por raza, cultura, religión? Es muy fácil echar las culpas a otros, pero ¿por qué nosotros no nos responsabilizamos? También somos responsables de nuestra salud y de ser coherentes en nuestra vida diaria. Cada cual debería preocuparse por hacer el bien, responsable y coherentemente. Pero si volvemos a la física cuántica, recordemos que una cosa tiene en sí misma todas las posibilidades antes de que el observador actúe. Los electrones pueden comportarse como partículas, materia o como ondas, energía. Es la expectativa del testigo la que hará que los fotones se comporten de una manera u otra. En el modelo cartesiano, llamado así porque lo inició Descartes en el siglo XVII, ha inspirado mucho a la metodología científica, separando la mente del cuerpo y que describe al hombre como una máquina perfecta. Y no puede reflejar con precisión la complejidad del ser humano y su relación con el mundo y su conciencia.
El sistema cartesiano de investigación y el newtoniano, que nos marca unas leyes inamovibles, fueron muy buenos en su momento, porque dividían y separaban las partes de nuestro cuerpo como las de un reloj. Se podían estudiar creando un método científico de investigación. Y esto fue fantástico para descubrir de qué estábamos hechos. Pero somos algo más. Y también para saber que el universo sigue unas leyes aplicables a las partículas, al macrocosmos, pero que existe el mundo de las subpartículas que se rigen con otras leyes. Siguiendo el método cartesiano, un corazón con el sistema circulatorio separado del cuerpo para su estudio, aunque funcione igual en todo, en la teoría, en la práctica lo va a ser diferente. Porque ante la misma situación, dos seres reaccionan, piensan y sienten de forma diferente. Y el sistema circulatorio es sensible a las catecolaminas circulares, a las hormonas, a los neurotransmisores. Todo esto se transmite y se produce en situaciones que uno vive con miedo, por ejemplo. El viejo paradigma de Descartes nos permite mirar, observar y medir, pero también el que nos dificulta levantar la mirada de lo que enfocamos. Los dogmas que ya conocemos nos dan una seguridad aparente. Y todo esto último que les estuve contando tiene que ver con descubrimientos que en algún momento generan una inseguridad aparente. Cualquier descubrimiento nuevo hace tambalear la existencia, pero necesitamos dar pasos en la evolución. La conciencia, según los científicos, está en el córtex cerebral y es el resultado de una simple combinación de compuestos químicos y células cerebrales. La química es responsable de las imágenes que se despliegan en el cerebro y también es responsable de lo que yo realizo en la observación. Estamos vinculados, involucrados y somos inseparables de este campo. Einstein lo llamó el campo como la única realidad. El universo es una trama de interconexiones y el mundo subatómico, todo en general, es un campo unificado, una red energética de interconexión. En nuestro cerebro la formación reticular, el córtex cerebral, sobre todo el frontal, el temporal, el parietal y las vías de conexión con el córtex, el tronco cerebral a través del tálamo y del hipocampo nos va a permitir experimentar la conciencia, pero no son la conciencia. Para mí la conciencia es un estado del alma que se manifiesta en el físico a través de su capacidad de autorreflexión, de darse cuenta, de discernir, de decidir. No está en el cuerpo físico. Funcionamos a través de los sistemas de jerarquía, también en nuestro cuerpo. Las emociones son la energía que mueve el motor, que nos impulsa a actuar y están reguladas por la mente. A mí me parece que la conciencia es un campo electromagnético que el cerebro descodifica, igual que la televisión, que descodifica ondas electromagnéticas, que le llegan y las transforma en luz y sonido. Pero nadie en nuestro medio pensaría que las personas que están saliendo en imágenes están vivas dentro de un televisor. La conciencia es más que nuestro cerebro. Simplemente lo utiliza y cuando nuestro cerebro no está en condiciones, nuestra conciencia sigue existiendo. Vamos a ver en la SM. La luz tiene una propiedad que es la dualidad. Se puede comportar como materia partícula o como onda, que es energía electromagnética. Haciendo un símil, el cerebro sería la partícula, los corpúsculos la materia, la mente sería la onda o energía electromagnética y la conciencia sería un campo unificado. Dentro de las investigaciones científicas actuales, vamos a ver que la existencia de la muerte nos da una ingeniería de tejidos, regeneración, clonación terapéutica. Y hay que destacar el aporte del mundo de la ciencia por ser la primera eh, instancia que clonó un embrión humano para obtener células madres.
También hizo la primera clonación de una especie de extinción a partir de células de piel congeladas de un animal muerto 25 años atrás. O sea, se tomó la información de un animal que ya no existe dándole la vida. La ciencia viene haciendo estudios tan importantes que por un instante toma distancia de la muerte y quiere superarla. Actualmente se está trabajando con células eh, de cierto nivel, como las células totipotenciales, que son aquellas que pueden transformarse en lo que precisemos. Y nos genera esperanzas, en especial para las enfermedades, especialmente para los trasplantes de órganos. Y ahí aparece el biocentrismo. Y el biocentrismo en la vida y la conciencia como claves para comprender el universo. El biocentrismo se basa en el universo de una forma mental. La materia no existe si no hay una conciencia que la crea. El observador influye en lo observado y la conducta de la partícula depende del observador. Hasta que no se observa existen todas las posibilidades. Cuando observa, colapsa una, que es lo que se manifiesta. El universo, el espacio y el tiempo son herramientas de nuestra conciencia. El biocentrismo es similar a la idea de universos paralelos, la hipótesis que formula los teóricos, físicos teóricos, según la cual hay un número infinito de universos y todo lo que podía suceder ocurre en alguno de ellos. Esencialmente la idea de morir es algo que siempre se nos ha enseñado a aceptar, pero en realidad solo existe en nuestras mentes. Asimismo, evidentemente, creemos en la muerte porque asociamos la conciencia con nuestro cuerpo y sabemos que los cuerpos físicos mueren. Cuando morimos, nuestra vida se convierte en una flor perenne que vuelve a florecer en el multiverso, en todos esos universos infinitos.